Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buena tarde. Mi nombre es Vinicio Castañeda. Estamos transmitiendo ya desde Facebook. En un segundito, ¿te parece, Ana María, si esperamos un par de minutos para que se vayan integrando algunas otras personas que van a acompañarnos? Sí, claro que sí, Vinicio. Con Excelente. todo gusto. Perfecto, muy bien. Pues damos las gracias a Areli, a Carolina, a César, a Héctor, a Miriam, a Prado y a algunas otras personas que se van a ir agregando en este momento. Agradecemos sobre todo hayan podido hacer este espacio en sus agendas y sobre todo, pues bueno, celebrar que hoy estamos haciendo nuestro webinar número 20. Esto quiere decir que, bueno, ya tenemos la experiencia de 20 sesiones de esta actividad que creo yo que ha aportado muchísimo tanto a nosotros como Cooking Depot, también como a la comunidad que hemos creado, una comunidad que ha ido creciendo a lo largo del prácticamente el 2020 y el 2021. Con todo y este tema de pandemia, hemos ido creciendo y sobre todo algo súper importante, Ana María, fíjate que sucede para este webinar y qué bueno que tú estés hoy con nosotros. Este es el tercer webinar que hacemos precisamente hablando del tema de costos. Entonces, es un tema que está pues muy en la mente de las personas y sobre todo en una de las necesidades primordiales que tiene hoy día la industria y sobre todo los operadores, ¿no? Los encargados, las personas responsables de estar al frente de los negocios. Y pues bueno, es un tema que han pasado por tres, en este caso, incluyéndote a ti, por tres especialistas, cada uno dando sus criterios, dando sus aportaciones. Y pues bueno, ¿te parece 2 minutitos más e Sí, iniciamos claro, ya la transmisión formal? En este claro, momento porque voy a ayer también llegamos compartir. 7 participantes, pero bien interesante lo que comentas porque eso habla de lo relevante del tema, de lo importante que es el tema y pues que es además un punto de preocupación incluso para muchos de los emprendedores hoy día. Claro, y sobre todo ahorita en esta época de que pues, los negocios van recuperándose, que las organizaciones vuelven a estructurar sus equipos de trabajo, pues es un hecho que cada uno de los pesos que se inviertan, pues tienen que ser de una manera súper estratégica y pues sobre todo el tema de hacerlo por medio de una manera muy estratégica y revisando sobre todo el paso a paso que se tiene que hacer en estos procesos, pues es básico. Entonces, Así mira, es, ya en un minutito más y vamos iniciando nuestra conversación. claro que sí. Déjame, estoy ahorita compartiendo esto en las redes sociales, precisamente en la comunidad de Cooking Depot para estar ahí al pendiente. Quisiera iniciar dando una super noticia que hemos estado por ahí muy atentos en ver cómo vamos a estar premiando en todos aquellos contactos que se han unido a este webinar, el ver cómo podemos ir reconociendo su lealtad, su asistencia, su registro, estar al pendiente de los contenidos. De hecho, lo mencioné en el video invitación, este mes de finales casi de octubre y todo lo que fue el mes de noviembre,
recibimos en el blog muchísimos comentarios y requerimientos acerca de algún formato y orientación acerca del control de costos. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de contactarte, Ana María, de invitarte. Y pues bueno, formalmente demos inicio a nuestro webinar. Son las 6:05 de la tarde, aquí en la Ciudad de México. Ana María ahorita está desde Ciudad Juárez con una hora menos. Y pues también hemos tenido registros de Venezuela, que ahorita quiero que nos cuentes un poquito de origen. Y también tenemos del Caribe, tenemos algunos casos de algunas personas que también se registraron de Sudamérica. Y pues bueno, dando inicio a este webinar número 20, el cual estoy súper contento de compartirlo contigo y con todos ustedes. Cooking Depot, quiero iniciar con esta noticia, que es uno de los puntos importantes que queremos otorgar a todos los que se conectan. En cookingdepot.com, a todos aquellos que se registraron, tenemos un descuento especial. Este descuento especial es tan solo por el hecho de registrarse al webinar. Sin embargo, a todas las personas que vayan conectándose y estén asistiendo a este webinar, tendremos un porcentaje, un descuento muy importante en su compra, en su próxima compra que realicen en cookingdepot.com. Y ese es uno de los motivos por los cuales estamos premiando a estas personas que están aquí. Pero pues bueno, ¿qué te parece, Ana María, si empezamos pues platicando? Creo que el motivo de presentarme ya no es trascendental. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Vinicio Castañeda, encabezo una consultoría Advisor. Sin embargo, tengo disfrutando de la industria restaurantera ya más de 23 años, un apasionado del servicio y de apoyar tanto a colaboradores como empresas en ir creciendo sus proyectos, consolidándolos y sobre todo ir haciendo unos mejores profesionales de esta área. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que han marcado mucho de lo que hoy día aporto. Sin embargo, bueno, pasemos a la parte importante del día de hoy. Ana María, si quieres platicarnos quién eres, de dónde vienes, qué has hecho de una manera muy breve para tampoco restarle importancia prácticamente ahora sí a la carne que vamos a ver el día de hoy, pero es importante que los asistentes sepan quién eres y por qué estás hoy aquí con nosotros, ¿no? Claro que sí, buenas tardes, Vinicio. Pues ante todo, muy agradecida por la invitación, complacida estar por acá, compartir un granito de arena a los emprendedores restauranteros, todos estos emprendedores del área de alimentos y bebidas. Pues soy venezolana, radicada en México hace ya casi 5 años. Soy administradora. Me he dedicado al área de alimentos y bebidas desde hace unos 10 años aproximadamente. Y unos 7 años estoy en el área de la consultoría, dando asesorías a diferentes negocios en diferentes etapas, desde pues, negocios que están comenzando hasta negocios que ya están establecidos, negocios que abren nuevas sucursales, tanto a nivel administrativo, financiero, operativo. Creo que un poquito como un plus por allí de manejar la parte administrativa y financiera y también pueden involucrar en la parte operativa. Tuve una pequeña pausa en el área de la consultoría cuando llegué a este país, porque traté primero de conocer mejor el mercado, pero pues desde este año retomando con fuerza lo que me apasiona, que es esto, que es ayudar a los emprendedores gastronómicos. Y es a lo que me estoy dedicando hoy día. De hecho, en este momento estoy en Ciudad Juárez justamente porque estoy por acá con un cliente. En este mismo mes, recientemente estuve en San Miguel de Allende, estuve en Querétaro, atendiendo clientes también, y actualmente estoy ya por regresarme a Veracruz, que es donde estoy radicada provisionalmente este año. Y bueno, muy complacida estar por acá, aportando un poquito de conocimiento a los emprendedores. Muy bien, Ana María, sé que preparaste un material para irlo viendo. A diferencia de los últimos webinars, a inicios del 2000, a mediados más bien del 2020 e inicios de este 2021, la temática que tomábamos era precisamente ver algunas diapositivas. Sin embargo, los últimos webinars los hicimos más a charla para estar haciendo esto de manera como más acercada a todos los que están aquí. Sin embargo, este tema, al igual que los otros 3 webinars que hablamos del control de costos, los procesos, todo este tema que envuelve esta situación tan interesante, siempre les he pedido que nos presenten algo de una guía más visual.
Me gustaría también invitarte, no te sientas comprometida, pero quisiera invitarte a que esta presentación la tuviéramos lista a finales de la semana para que todas aquellas personas que se inscribieron y así están al webinar, puedas compartir esta información. Y sé que hay un formato que también vas a compartir de manera de apoyo, adicional al que ya tradicionalmente estamos usando con la comunidad para compartir. Y pues bueno, a fin de cuentas, independientemente del formato que se tenga, yo lo que invito a la comunidad y a los asistentes es que se reúnan con sus equipos de trabajo y en base a este webinar y a los dos anteriores, que es importante de verdad que los puedan revisar y comparar, esto con el fin no de ver quién es más bueno, quién conoce más o quién tiene más tiempo de trayectoria, sino ver los diferentes criterios que se utilizan, porque a fin de cuentas todo va al mismo funnel, ¿no? Va al mismo embudo, a la misma justificación, que es el tema del control de costo, y que en base a las necesidades y a las posibilidades que los negocios tengan, porque también quiero recalcar, Ana María, que una gran parte de la comunidad que está conformada de Cooking Depot es precisamente personas que están iniciando sus negocios y que están ávidas de información y de soporte y de formatos para que todas las decisiones y todas las acciones y estrategias que vayan desarrollando, pues no las vayan haciendo conforme ellos vayan sintiendo que son las cosas. Creo que es importante poner el sello de cada uno de nosotros en nuestro negocio. Sin embargo, ya hay cosas creadas que creo que podemos ir adaptando o bien crear una nueva para nuestro negocio. Entonces, sí me gustaría en este caso, pues poder ya iniciar nuestro webinar. Me gustaría que compartieras lo que nos traes. Muy seguramente te iré interrumpiendo a lo largo del webinar y sobre todo invitar a todos los que están aquí presentes a que puedan preguntar, cuestionar, dar su punto de vista, comentar alguna experiencia. Si vemos que alguna de las preguntas requiere un nivel de respuesta más dedicado, tengan la absoluta confianza de que se les va a contactar de manera personal para que podamos prácticamente hacer un acercamiento uno a uno y todas las demás preguntas que sean, digamos que más rápidas y más eficientes para el tiempo que tenemos, las podemos ir contestando aquí de manera inmediata, ¿no? Entonces, Ana María. Sí, claro que sí. Permíteme. Confírmame, por favor, que puedes ver la presentación. Perfecto, aquí estamos atentos. ¿Sí la ves? Aún no. Oh, ups. A ver. Perdón. Ay, perdón. Un momento. Sí, sabemos que cuando se hacen las cosas en vivo, Ahora sí, ¿verdad? ahí ya está, perfecto. Ok. Perdón, detallitos técnicos que siempre suceden cuando se hace este tipo de presentaciones. Sí. Bueno, muchas gracias por los antecedentes de inicio. Pues sí, fíjate, yo tengo, como les comentaba, una experiencia ya con varios clientes que he estado atendiendo, tanto en mi país de origen como ahora eh, en México. Recientemente he estado trabajando con clientes de varias zonas del país. He estado, por ejemplo, en Veracruz con el Comal de Maru, la Michelería, Café 643, Antojitos Grijalba. Y en todos estos negocios, pues siempre una preocupación bastante alta es la de los costos. Y también en mis redes sociales mucha gente me pregunta y me pide asesorías con respecto a esto. Entonces, pues, de más decir la importancia. También quiero resaltar a todos los participantes, pues que estamos abiertos a escuchar sus dudas y que esto que vamos a exponer hoy día, que yo les voy a presentar, traté de hacerlo de una forma simplificada. Probablemente algunos de nuestros participantes tengan ya un conocimiento un poco más avanzado, pero tal vez tengamos algunos participantes que no tienen ningún conocimiento. Entonces traté de hacer algo simplificado que pudiese llegar a todos los niveles. ¿Okay? Y también es importante resaltar que esto es desde el punto de vista con el que yo trabajo. Podemos tener algunos colegas, algunos chefs, alguien que conozca estos temas que tal vez lo trabaje de otra manera. Entonces, creo que sería importante que lo tomen como un material que puedan analizar y evaluar con respecto a los procesos que tengan actualmente, cómo lo estén llevando
y pues si lo pueden utilizar, implementarlo, pues feliz estaré de que así sea, que pueda ser útil para ustedes. Comenzamos entonces. Vamos a comenzar con una parte introductoria. Algunos términos sé que muchos los manejarán, pero toda parte práctica debe llevar un pequeño preámbulo teórico. Por eso coloco aquí unos pequeños conceptos para que vamos entrando en tema. Por ejemplo, comenzamos con el costo. ¿Qué es el costo? El costo es el aporte económico en el que se incurre para obtener un producto y ponerlo en condiciones de ser vendido a un cliente o consumidor. Cuando hablamos directamente del área de alimentos y bebidas o del campo gastronómico, restaurantero, se expresa sobre todo como un porcentaje o valor, que puede ser también en moneda, de la mercancía que se utiliza para preparar los productos. El costo de alimento es un cálculo que obtenemos del inventario de alimentos que se levanta de forma física en el establecimiento y se compara con los ingresos obtenidos por la venta de estos ingredientes o la venta o ingreso total que ha tenido ese establecimiento durante un periodo. Se habla generalmente de un mes. Cuando hablamos de control de costos, ¿de qué hablamos? Hablamos de que es un proceso que busca reducir los gastos y aumentar la rentabilidad. Se refiere a identificar cómo podemos reducir los costos de todo lo que tiene que ver con la compra de la materia prima, los alimentos y bebidas con los que se preparan los productos o platillos que van a salir al público. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? El costo es recuperable. El costo lo recuperamos con la venta del producto. Por ejemplo, es una materia prima que vamos a transformar y vamos a obtener un platillo final. En cambio, el gasto no se recupera. El gasto es como un adicional, son procesos que yo debo incurrir para poder llevar ese platillo al público. Es un desembolso que se hace para llevar a cabo las actividades habituales. No esperamos recibir un ingreso futuro por ese desembolso, pero obviamente es necesario para el proceso, parte de, por ejemplo, las rentas o la publicidad. Ahí, Ana María, sí, déjame hacer un pequeño comentario. Adelante. Sí, esto es uno de los puntos básicos donde primeramente hay mucha confusión, ¿no? ¿Qué es gasto y qué es costo? Dentro de las mismas operaciones hay que, en los listados que tenemos de todos nuestros productos, insumos y servicios, ir identificándolos y sobre todo irlos segmentando. De esa manera vamos a tener muchísima claridad en saber cuáles son las cargas de cada uno. Y si hubiera confusión, es importante con los encargados y con el director y con las personas encargadas también de la contabilidad, definirlos, ¿no? Pero son los básicos. Y es importantísimo dar mucho énfasis en la identificación de cuál es el costo y el gasto en la unidad de negocio. Así es, Inés. Continuamos. Hablemos de lo que es la receta estándar. La receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato o artículo alimenticio de una calidad específica y una cantidad deseada. La receta estándar muestra la cantidad exacta de cada ingrediente usado en la preparación del plato o artículo, así como la secuencia del paso a seguir en la preparación. Muy importante porque antes de llegar a todos estos procedimientos de posteo, nosotros debemos tener ya estandarizadas nuestras recetas. Puede suceder, un negocio tal vez está iniciando de nueva cuenta, hace pruebas previas de los platillos y tal vez haciendo esas pruebas decide que es mejor agregarle un poco de sal, un poco de azúcar para ir mejorando el sabor. Esos son ajustes, eso es lo que llevamos a estandarizar. Y al final yo voy a tener una receta estándar, que es con la que yo debo trabajar entonces para llegar a un costeo final de cada platillo. Ahora, saber también, Ana María, que una receta es un documento vivo, que siempre puede estar en alguna modificación, sobre todo cuando vamos a revisar presentaciones. Y también es importante, seguramente lo traes en la presentación y no quisiera adelantarme, pero es importante estar haciendo las revisiones de menos trimestrales de los platillos que tenemos con mayor popularidad, con mayor costo, y sobre todo cuando tenemos modificaciones prácticamente visuales y físicas de todos los insumos, ¿no?
para ver, hacer esas pruebas de rendimiento que seguramente, bueno, ahí las traes ya. Sí, es correcto. Todos los documentos, todos los procesos de cada negocio son organismos vivos. Siempre a veces se lo digo a mis clientes. A veces preparamos manuales organizativos y siempre les digo, oigan, los manuales no es para tenerlos allí en la esquina guardados. No, son organismos vivos. Son documentos que generalmente, recurrentemente tienen que estar recibiendo revisiones, ya sea trimestrales, ya sea cada 6 meses, etcétera. Y más aún cuando es a nivel de platillo. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que ir haciendo cambios siempre para mejorar, ya sea calidad, presentación como lo mencionaba, rendimiento. Por ejemplo, he visto casos, vamos a hablar un poquito prácticos de lugares, negocios a los que he llegado y parece mentira, pero es también mucha percepción y punto de vista de un gerente de observar los platillos cuando el cliente ha terminado de comer. Por ejemplo, he tenido casos de clientes que todos los platillos que recogen de las mesas en las pastas se veía que quedaba mucha salsa. Entonces, cabe mi duda, a ver, ¿tú estás porcionando esa salsa? ¿O estás revisando? ¿Hace cuánto no revisas? Si un cliente tú ves que todos los platos, la mayoría de los clientes te lo están retirando de mesa con mucha salsa, probablemente estás echando mucho en tu receta, ¿no? Vamos a revisar eso. Entonces, sí, puntos sumamente importantes de aclarar de que hay que estar en constante revisión de las recetas. Continúo hablando un poco de lo que es costo, merma y rendimiento. El costo de ingrediente es lo que invertimos para comprar la materia prima o los ingredientes. La merma es lo que vamos a usar de esa materia prima o de ese ingrediente. Y el rendimiento es lo que yo tengo al final de la receta, lo que fue la preparación final. Aquí se los pongo un ejemplo, un gráfico muy sencillo. Por ejemplo, cuando compramos la piña, esa piña se le retira la corona, se le retira la cáscara. Y al final, ¿qué voy a obtener? Un jugo, que es el que yo voy a servir al cliente. Entonces son términos que parecen sencillos que muchas veces caen en confusión. Entonces, por eso los coloco por acá. De igual manera, vamos a ver el ejemplo que les traje por ahí, que es de una sopa. Entonces, vamos a ver justamente cuando hablamos de ingredientes, merma y rendimiento, por qué es tan importante el momento de costear la receta. Ana María, quiero agregar aquí algo con el tema del rendimiento y las mermas. Aunque no lo crean, es súper importante la recepción de sus insumos y creo yo, y lo he practicado en muchas empresas, no necesariamente el almacenista es la persona más calificada, aunque así debería de ser, para hacer la recepción de los productos. Siempre y cuando tengamos a nivel operativo en cuestión de personas disponibles, y también la buena organización de la recepción de nuestros proveedores, se dé que alguien de cocina, un representante o el encargado de turno o el chef o el subchef que se encuentre, sea el encargado de que esté en la revisión física, en las famosas características organolépticas de los productos, porque bueno, más el almacenista es más de recibir productos que no estén abollados, que las cajas estén selladas, pero ya una vez que recibimos proteína, frutas y verduras, ya entra un nivel de especialización distinto. Entonces, con esto no quiero decir que no tengamos preparado a nuestro personal de almacén, que es prácticamente un par de la operación. Sin embargo, sí se requiere un nivel de expertise más específico, donde ellos tienen que verificar físicamente esto. Y algo que me pasó, fíjate, era que en un ejemplo de una recepción de un proveedor en Tepic, para una empresa que estuve por ahí apoyándolos, el almacenista recibía precisamente lo que decía, ¿no? 3 kilos, 4 kilos, pero no se estaban dando cuenta porque el propio gerente no interactuaba en esa actividad, estaban recibiendo verdura de segunda y de tercera, ¿ok? Y ellos lo que estaban muy contentos es que tenían un súper proveedor porque el precio que les ofreciera muy competitivo. Dije, oye, es que es un precio competitivo para segunda y tercera calidad. Entonces hay que empezar a verificar y que tú también estés consciente qué es lo que quieres acercarle a tu cliente. Si quieres acercarle un producto como el que él merece a la hora que apuesta a pagar una cuenta y un platillo, pues entonces tenemos que ser mucho más estrictos
Y esto no lleva a que nosotros dependamos, en este caso, del proveedor. Es importante que nosotros marquemos las líneas de qué es lo que requerimos. Y si ese proveedor que hoy día tenemos nosotros como identificado como el mejor que existe, porque nos deja precios competitivos con una calidad que deja mucho que desear, entonces es importante precisamente lo que hoy nos estás contando, evaluar si la calidad que requerimos no la cumple él, entonces tenemos que escalar un proveedor mejor, que obviamente va a haber un incremento en el costo de estos insumos. Sin embargo, ahí viene el poder de negociación, que esa es otra de las habilidades gerenciales que se deben de tener para poder negociar, hacer una reducción lo más que se pueda por ambas partes, pero un ejemplo, estaban recibiendo el brócoli con casi 200 o 300 o hasta 400 gramos del tallo. O sea, haz de cuenta que les llevaban unos ramos de brócoli que podías empuñar 2 veces el tallo, que a la hora que le dije, oye, ¿sabes qué? A ver, compadre, tráeme para acá ¿cómo se llama? El brócoli. Agarré el cuchillo y le dije a este cuate, a ver, vamos a cortarla, les quitamos entre 10 y 15 centímetros. Le dije, mira, estos 2 kilos de tallos no me sirven. Dile por favor a tu jefe que lo que yo requiero, y llévate fíjate, hazme una nota de crédito por los gramos que están, llévate y dile que necesito el brócoli de esta manera. Si no me lo puede cumplir en el precio que me lo está vendiendo, entonces que me diga en cuánto me lo dejaría. Y yo ya tomo la decisión de saber si lo hago o no. Entonces, ahorita todos los que están presentes y a la comunidad que va a ver posterior este webinar, es importante que una de esos pasos básicos, de esos procesos para asegurar el control de costos, es comenzarte a involucrar en la recepción de tus proveedores, comenzar a revisar la calidad que te están entregando, comparar calidad contra la facturación y sobre todo la constancia, porque tú sabes que todos llegan al inicio aventando todo al cielo y conforme van pasando los meses son muy inteligentes y se dan cuenta que nuestro proceso de recepción cada vez es más deficiente o con menos atención, entonces se presta la oportunidad de comenzar a meter producto de segunda y de tercera, y ahí es donde les llega a ellos el beneficio directo, y nosotros comenzamos a batallar con caducidades, con una merma, un incremento de mermas, y sobre todo con una explosión de rendimientos a la baja, ¿no? Entonces, ya, no te quito tiempo, pero me apasiona mucho esto, y hay que abrir los ojos, chicos, o sea, hay que abrir los ojos y ver qué es lo que pasa más allá de la silla o del lugar donde por lo regular muchos gerentes se quedan parados a la hora de la operación, ¿no? Así es, Vinicio, muy importante lo que mencionas y pues son factores que todos están dentro del control de costos, justamente. Entendiendo que debemos comenzar por documentar los procesos, lo que mencionas y la capacitación del personal. Yo debo tener un almacenista capacitado. No es solamente recibir por recibir, es que debe tener parámetros, estándares para recibir. Y de hecho siempre también le recomiendo a mis clientes crear el cuadro de aceptación y rechazo, una tabla donde el personal tenga los parámetros con los cuales puede recibir mercancía bajo qué estándares de calidad, ¿ok? Y eso va a depender mucho del negocio. No es lo mismo tal vez una fresa que voy a utilizar para un batido, un smoothie, que una fresa que voy a utilizar para un pastel, para la pastelería. Porque el de los smoothies no me afectaría mucho, por ejemplo, el color o no me afectaría tanto el tamaño. Pero si hablamos de un pastel de fresa, tiene que ser una fresa de un color rojo muy vivo, muy llamativo y además grande porque lo voy a colocar como un aspecto decorativo del pastel. Entonces, eso va a depender del tipo de negocio. Y debo tener un cuadro de aceptación y rechazo donde se diga, por ejemplo, si la fresa llega en un color blancuzco, ¿sabes qué? No la reciba porque es una fresa que no maduró bien y que ya a estas alturas no va a madurar. Entonces hay que rechazarlo. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene la capacitación del almacenista y muy importante también tomar en cuenta las caducidades. Me consigo a veces clientes que no revisan las caducidades, muchas veces querer aprovechar buenos precios, compra de oportunidad. Ah, no, está muy buen precio, dámelo, te lo compro. Pero, oye, date cuenta por qué te lo están vendiendo a ese precio. Probablemente porque su fecha de caducidad es muy corta. Entonces, ese proveedor necesita salir de esa mercancía rápido antes de que se le venza a él. Entonces, por eso te lo está casi que regalando a ti. Ahora, a ti te conviene, realmente es un producto, una materia prima que tu rotación es muy alta y no te afecta que su fecha de caducidad sea corta,
tú vas a consumir toda esa materia prima que estás comprando a buen precio antes de que se caduca o que venza. Entonces, todos esos son factores que hay que aprovechar. Y aquí estamos hablando un poco de compras, un poco de inventarios, un poquito de todo, ¿no? Pero al final, todos estos son procesos previos que me van a ayudar a mí, haciendo un buen análisis, a mejorar el costeo, precisamente a que el control de costos del negocio sea el más eficiente. ¿Ok? Entonces, Fíjate, aquí una pregunta que quiero dejar al aire, ojalá alguien la conteste. ajá, Yo soy un tomador, me encanta la coca de dieta y ok, siempre que llego a cualquier lugar, lo primero que hago es, a la hora que lo pruebo, ya sé si está pasada, ¿no? Entonces, ¿sabías que hay una diferencia de casi de 2 meses de caducidad entre la coca regular y la de dieta? Entonces, la de dieta por lo regular tiene un máximo de 1 mes y la coca regular te da hasta 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De igual manera, señores, hay que abrir y revisar todo. El tiempo que tenemos para estar en nuestro restaurante supervisando es de verdad esa palabra, supervisando sin incomodar. Verifícate en este momento. Yo te invito a que en cuanto acabe el webinar y quienes estén operando, vayan a sus bares y vayan a sus almacenes y agarren ya sea en lata o en PET una coca de dieta y una coca regular y vean las caducidades de cada uno. Les apuesto que muchos van a tener producto caducado en coca de dieta. Y muchas veces los propios repartidores, sabiendo que no observamos esos detalles, te la dejan hasta con una semana de caducidad. Y si no tenemos también un buen control de nuestras existencias y la reposición de nuestro inventario, pues entonces hacemos una compra que nos va a durar 15 días adicional el refresco ahí en la bodega, ¿no? Entonces, ojo, vamos a ponerle por ahí. Acabando webinar, esa prueba la tenemos que realizar. Muy bien, no te quito tiempo. sí, así es. Y parece mentira, pero es una de las cosas a las que menos se le presta atención. Yo he estado en negocios que, llegó la Coca-Cola, ya, véngase, ¿cuántas son? ¿Cuántos empaques? Ah, sí, listo, te firmo, vete. Y no revisan las caducidades, no revisan si los paquetes traen latas abolladas, no revisan si los Correcto. paquetes traen latas perforadas, latas vacías. Entonces, yo sé que de repente puede ser un proceso engorroso porque los repartidores generalmente andan súper apurados porque tienen rutas que cumplir, pero tú tienes que agilizar tu proceso y exigir que te permitan revisar. O en caso de, depende del convenio que tengas con ese proveedor, que a la siguiente te permita, oye, esta de la del pedido anterior, pues tenía este defecto, ¿no? Pero si no revisas, eso es algo que se te va quedando aquí en el almacén. Y ahí te va subiendo la merma, desperdicio, y entonces ¿de qué sirve tu control de costos? Pues ya estás fallando por ahí, ¿no? Por el simple hecho de recibir mal tu mercancía o tu materia prima, ya estás fallando. ¿Ok? Bueno, continuamos. Precisamente un pequeño resumen de algunos puntos que son claves para un control de costos. El primerito, optimizar el proceso de compras. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a tener un proceso de compras documentado, un personal a cargo de las compras, capacitado para llegar a buenas negociaciones con proveedores en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a forma de despacho, formas de pago, etc. El control de calidad en recepción, justamente lo que dábamos. Yo no puedo recibir, por ejemplo, decías tú, un brócoli que trae un tallo muy largo, una fresa que se ve que ya viene abollada o que viene verde y a mí no me va a madurar y tampoco va a servir porque simplemente los jugos no van a saber a fresa, van a estar insípidos. Y cada uno de los parámetros que debo establecer en cuanto a la calidad. Incluso si hablamos de una pizzería, no es lo mismo un tomate para una salsa que un tomate para un negocio de ensaladas. Necesita un tomate más duro, más grande, ¿ok? Entonces, cada negocio tiene que establecer cuál es su estándar o control de calidad para recibir los productos de acuerdo a sus necesidades específicas. Hablamos también del control de inventarios, de hacer un seguimiento, inventarios semanales, inventarios mensuales o de fin de mes. Hoy se debe hacer un inventario mensual, y los inventarios semanales me van a permitir darle seguimiento a todo lo que tiene que ver la caducidad, la rotación de mis productos y pues hacer el cruce, debería ser así, con las recetas estandarizadas. A ver, si ya yo sé que un kilo de harina me rinde para tantas pizzas y el sistema de ventas me dice que vendí menos pizzas, ¿qué pasó aquí? ¿Por
porque me utilizaron más materia prima, ¿no? Entonces, eso viene amarrado con el control de inventarios. La estandarización de procesos y recetas de igual manera. Si ya yo sé que mi receta dice que debes utilizar para tal platillo tanta cantidad de materia prima, pues a mí me corresponde como gerente, como administrador, de acuerdo a los niveles de autoridad de cada negocio, hacer ciertas auditorías cada cierto tiempo. A ver, si ya yo tengo establecida que la masa de la pizza individual debe pesar 80 gramos, a ver, ya amasaste 10, pásame 5 y te las voy pesando. Vamos a ver si está dentro del estándar o de los límites permitidos, ¿no? Igual que controlar y monitorear la producción. Si ya yo sé que los días lunes la venta del restaurante es muy baja, ¿para qué me vas a sacar ensalada como si fuese un viernes o un sábado? Tienes que cortar menos vegetales porque si no va a mermar ese vegetal, ¿no? Entonces también la producción hay que planificarla y controlarla. Vigilar las porciones, tenía que ver con lo que mencionaba hace un rato. Si ya yo veo que la pasta boloñesa, napolitana, que estamos sirviendo, los platos que vienen hacia atrás, el cliente se comió la pasta, pero oye, dejan mucha salsa, ¿por qué? Ah, mira, entonces de repente estaba sirviendo, no sé, 100 mililitros de salsa. Oye, prueba con 80. Tal vez es que tu porción está fuera de, ¿ok? Y las mermas, pues lo venimos mencionando desde hace rato, vigilar toda la merma que se genera, tanto a nivel del proceso previo a la producción, como la recepción, como lo que se puede generar por no seguir todos los puntos anteriores. ¿Ok? Ahora, nada más ahí un breve comentario. Control de inventarios. Muchas veces no se sabe cuándo se tiene que hacer un inventario. Si estás iniciando tu negocio, ve haciendo el mayor número de inventarios que puedas. Y eso te va a ir determinando qué productos son los más importantes en rotación y en costo. Y sobre todo eso te va a ir marcando a ti la frecuencia de los inventarios. ¿Ok? Quien te dice, es que no, nos quita mucho tiempo el inventario, Dios, no quiero ni revisar sus números. Pero van a haber productos que sí se permitan hacer quincenalmente el inventario. Habrá otros que requieran tenerlo semanal y habrá otros que se requieran tener diarios. Entonces, es importante que no nos dé la flojerita, la pereza de decir, oye, con una vez que fallemos, nuestro equipo de trabajo se da cuenta que no es importante. Y comenzamos a soltar todo y cuando menos te des cuenta en menos de 6 meses, hombre, me estoy yendo mucho, en 2 meses ya puedes traer un desorden increíble. Entonces, tu propio negocio, las propias necesidades y el análisis de los números que tengas, te va a ir marcando cada cuándo se requiere y sobre qué la frecuencia de la toma de inventarios. Cambio. Así es. Sí, tú bien lo mencionabas, Vinicio, que va a depender del tipo de negocio. Hay negocios que manejan una materia prima, lo que se llama alto costo, de repente trabajan con marisco, por decir algo, pues es un tipo de producto que tienes que hacerle mucho seguimiento y ese negocio probablemente le convenga contar por lo menos el marisco todos los días. ¿Ok? Tal vez no todo el inventario completo, pero se establece cuáles son los productos que les tiene que hacer un seguimiento diario. El queso, el jamón, va a depender del tipo de negocio. He conseguido negocios que incluso hacen inventario por turno. El turno matutino tiene que dejar un conteo de, por ejemplo, piezas de pan, por darte un ejemplo. Y el turno vespertino recibe, verifica que el turno de la mañana dejó todo bien contado. Y en la noche vuelve a dejar un conteo de inventario. Entonces el inventario es continuo, porque son productos, ya sea porque son de alto costo, porque son costosos, ya sea porque son los que tienen mayor rotación y les tienen que hacer mucho seguimiento para que no te falte, etcétera. Va a depender de cada tipo de negocio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Vamos a comenzar vamos entrando un poquito más en materia. Quise hacer varios ejemplos, varios muestras fotográficas para que vamos entrando un poquito más en el tema y entenderlo desde afuera. Con respecto a lo que son las metas, los rendimientos, etcétera. Entonces, me voy a permitir mostrarle unas fotografías con ciertos ejemplos para que entendamos mejor los términos. Bueno, les muestro inicialmente
el modelo de una receta estándar y una receta costeada, para que entendamos. Una receta estándar es la que me muestra a mí todos los ingredientes que lleva esa receta y además el procedimiento. Incluso depende del modelo que se maneje en cada negocio, pueden llevar fotografías, pueden llevar la información nutricional, ya es, digamos que son como agregados que puede llevar esta receta estándar. Y cuando hablamos de la receta costeada, es justamente cuando ya yo he trasladado toda mi información numérica hacia una receta, que este modelo es el que les voy a mostrar al final, cómo lo podemos crear en Excel. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Qué necesitamos hacer para costear recetas? Si nos vamos a lo práctico, lo primero es que te metas a cocina con tu cocinero, con tu chef, con quien se encargue, y comiences a hacer una lista de tus platillos. A ver, ¿qué lleva cada platillo? ¿Qué lleva la pasta? Ah, bueno, lleva pasta, lleva aceite, lleva sal, etc. Así es toda tu lista. Luego tenemos que pesarlo. A ver, ¿cuánto de pasta vamos a utilizar? ¿Cuánto lleva de mantequilla? ¿Cuánto lleva de aceite? Y todo eso tengo que irme auxiliándome con una báscula o una gramera y ir tomando nota de cada uno de los ingredientes. Acuérdense lo que mencionábamos hace un rato de las mermas. ¿Qué va a cambiar con respecto al producto que yo tomo para iniciar una receta y con el que yo termino? Hay una merma. Vuelvo al caso de la piña, que ya se los mostraba. Yo tengo que tomar la piña cuando la recibo y tengo que retirarle lo que es la cáscara y retirarle lo que es la corona. Si me voy, por ejemplo, a una zanahoria, pues la zanahoria debo retirarle la tapita, digamos, y la cáscara. De igual manera con la cebolla, con el ajo, con el brócoli, quitarle el tallo, etc. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esos ingredientes, esa merma. ¿Por qué? Porque si yo no la tomo en cuenta, los números que yo voy a llevar a mi receta costeada no van a ser reales. Entonces, si yo estoy calculando mi receta en base a cómo yo compré la materia prima, así como me llegó del mercado, así mismo la voy a meter en la receta, pues ya ahí estoy perdiendo, porque no estoy tomando en cuenta la merma de ese ingrediente. Entonces, los ingredientes los pesamos antes y después. Tomé la zanahoria, me acaba de llegar, lavada, desinfectada, limpia, la peso. Le retiro la cáscara, la tapita, lo que le vaya a quitar, la vuelvo a pesar. Importante tomar esos dos datos. Tendríamos que anotar el procedimiento de la preparación, se lo coloco acá en cursiva, porque en este caso para el costeo como tal no necesito el procedimiento. Sin embargo, sí lo deben tener por allí para que digitalicen o tengan su recetario para la capacitación de su personal. ¿Cuál es el procedimiento para preparar el plato? Importante es que además luego pesemos el rendimiento de la receta. Preparé una salsa de tomate. Ok. ¿Cuántos litros de salsa de tomate yo tuve al final? Preparé una masa para pizza. Ok. ¿Cuánto me pesa la masa final que obtuve para ya preparar la pizza como tal? Preparé una sopa. ¿Cuántos litros de sopa obtuve? Ok. Además, debo pesar la porción. Ya yo saqué una pasta o saqué una salsa. Ok. ¿Cuánto me va a pesar a mí el servicio de esa salsa? O el servicio de una milanesa, por ejemplo. Fueron tantos kilos de carne, los salpimenté, los preparé, los adobé. Ok. Cada filete de carne que yo voy a colocar en el plato, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la sopa que le voy a servir al cliente? A eso nos referimos con la porción o el servicio. Y también verificamos cuántas porciones salieron. Ya sé que me salió 1 litro de sopa y de ese litro de sopa, cada porción me pesó 200 gramos. Pues en teoría debieron salirme entonces 5 porciones. ¿Ok? Todo y cada uno de estos datos son importantes para costear la receta. Ahora, recordemos ahí nada más con el tema de las personas, de la pesa de las porciones y el servicio a receta, que al estar en un negocio operativo se cometen muchos errores que la propia presión del trabajo puede generar. Entonces es importante que se tenga un factor más menos, ¿ok? Porque para que seas exacto va a ser muy difícil o vas a comenzar a tener problemas operativos en la eficiencia del movimiento, los tiempos y movimientos
las entregas y el flujo del servicio. Claro. Entonces es importante que siempre tengan claro ese más menos para que lo tengan considerado, ¿no? Sí, generalmente, por ejemplo, si es una pizza, he visto que en masas, bueno, 5 gramos más. Si es una porción de papas fritas, bueno, 5 gramos más o 5 gramos menos. Pues eso lo determina también el mismo negocio. Lo que recomiendo muchas veces, para no afectar justamente la fluidez de la operación, porque obviamente no se van a poner a pesar cada servicio que van a sacar, es que se consigan ciertos recipientes o ciertas tazas medidoras donde ya tú sabes, a ver, un cucharón de sopa, ya yo sé que son 2 para que me complete los 200 gramos o los 200 mililitros, por ejemplo, ¿ok? Pero más o menos estandarizarlo de esa manera. Y siempre con un margen, como tú lo mencionabas, un poquito por encima, un poquito por debajo, ¿ok? Si ya hablamos de la hoja de cálculo, de llevar esos datos al Excel, ¿qué necesitaría hacer? Tener todos los ingredientes de la receta, verificar si estamos hablando de kilos, de mililitros, de gramos, si es por pieza. Por ejemplo, si hablamos de una receta que lleve huevos, hablaríamos de unidad o pieza, ¿ok? Importante, los precios de compra. Los precios de compra deben estar actualizados. Me consigo muchos clientes, muchos negocios que les preguntan, ¿y tu precio de compra? Ah, sí, ahí están. Ok, pero ¿cuánto fue el precio de compra del tomate? Ah, no, no sé, déjame verificar. O sea, lo desconocen. Oh, no, hace 3 meses que no lo reviso. Ups, o sea, ¿cómo? Nosotros trabajamos con alimentos perecederos que son muy sensibles a la rotación, perdón, a los cambios de precio. Y generalmente vegetales, frutas tienden a subir. Algunas veces bajan, pero son malas veces que van subiendo. Entonces, si no tienes actualizado tu precio de compra, ya por ahí tienes otro error grave en un control de compra. ¿Ok? Se calculan los ingredientes, como lo mencionaba, en una unidad que generalmente debería ser o kilolitros. Cada uno de los precios que tú compras, cuando tú sacas una proporción para una receta, usé 100 gramos de mantequilla. Ah, pero el kilo me cuesta tanto. Entonces tienes que sacar la proporción de cuánto te van a costar los 100 gramos. ¿Ok? Luego tenemos que formular la receta con los precios. Precio actualizado con la porción que lleva la receta, estampo. Y pues totalizar la receta. Bueno, la receta lleva agua, sal, mantequilla, pasta y al final esta receta me costó tanto. Lo vamos a ver en un momento, en la práctica. Okay. Aquí, fíjate, es básico, aunque también es muy riesgoso en el que todo lo basemos en formatos de Excel. Creo que para hacer los arranques de los cálculos y del mapeo de las recetas sí es válido tenerlos todos en Excel. Sin embargo, ya muchos tienen la posibilidad, por más pequeño que sea tu negocio, ya existe una diversidad de sistemas puntos de venta, muy económicos y prácticamente se adaptan a la necesidad que cada negocio tiene, donde precisamente lo que mencionabas aquí con verificar las unidades de medida, eso es súper importante, ¿no? Si damos de alta por primera vez en nuestra primer carga del sistema, ya sea al sistema punto de venta o al Excel, un ejemplo, pedimos una lata institucional de 3 kilos 200 de base de tomate y después el proveedor cambia la presentación y nuestro almacenista no lo sabe, va a seguir metiendo una lata, en lugar de que sea una lata de 3 kilos 200, a lo mejor ahora va a ser una lata de 680 gramos. Entonces ahí, si no estás actualizado, o que también tengas la opción de crear items o de crear en la base de datos opción 1 de base de tomate, opción 2 de base de tomate, y hay empresas que tienen hasta 3, o sea, opción 3 de base de tomate, para que en el momento, digo, esos son acuerdos ya muy importantes que tengas con los proveedores para decirle, mira, si no tienes las dos siguientes opciones que tienes es A y B, entonces lo que hace el almacenista o el encargado o el chef de hacer esa modificación en la carga de la factura es verificar la presentación que llegó y en automático el sistema lo calcula. Entonces, también puede ser que ya lo tengamos mapeado o puede ser que sea la primera vez que escuchamos esto, entonces es importante considerarlo. Sí, tomo 2 puntos de lo que acabas de mencionar. Uno, en este caso, para esta presentación específica,
yo me estoy enfocando en el Excel, tomando en cuenta que probablemente muchos de nuestros participantes apenas están comenzando sus negocios o están en proyecto y no cuentan con sistema de facturación como tal o un sistema administrativo. Hoy día en el mercado hay sistemas administrativos que te ayudan a llevar el control completo de la materia prima, el control del inventario, el control de las ventas, y si lo sabes manejar bien, todo eso se va a enlazar, todo eso va de la mano y te va a ayudar a ti a llevar una gestión mucho más eficiente del negocio, ¿ok? Entonces, tomando eso en cuenta. Lo otro, con respecto a lo que mencionabas, también tiene mucho que ver con el control de los inventarios. De hecho, yo siempre a mis clientes les comento que cuando hagan su formato de inventario, deberemos trabajar con un inventario ciego, digamos, para hacer un conteo físico. Que allí siempre se coloque el detalle de todas las presentaciones de todos los productos, porque puede pasar que un mismo producto tenga varias presentaciones, bien sea porque se utiliza en diferentes recetas o bien sea porque en algún momento no se consiguió en original como se compraba de 3 kilos y tengan que comprarlo de un kilo, por ejemplo. ¿Ok? Puede pasar, he visto casos de clientes que tienen, por ejemplo, una tostada que lleva katsu. Entonces compran el katsu de la grande, por botella, por ejemplo, ¿no? La de 2 litros, 3, etcétera. Pero además utilizan la katsu, los sobrecitos, los ensobretados, los aderezos individuales, porque también tengan una hamburguesa y le entregan eso al cliente. Entonces manejan katsu en 2 presentaciones diferentes. ¿Ok? Entonces es importante que eso esté bien diferenciado y que de hecho en el posteo de la receta también se tenga bien la distinción. Si es la katsu que compro a granel o si es la katsu que estoy comprando en sobre. ¿Ok? Entonces, muy importante también, son detalles que parecen insignificantes, pero al final pueden representar algo muy importante, un punto importante en el posteo de la receta como tal. Bueno, otro punto que son importantes. Hay que tomar en cuenta todos los ingredientes, todos. Me ha pasado que me consigo clientes que, bueno, vamos a pesar la sal. Y hay que pesarla. Sí. Vamos a pesar el hielo. ¿Y por qué el hielo? Oye, todos los insumos que tú utilizas para tus preparaciones tienes que pesarlas. O a ver, ¿o acaso el hielo tú no lo compras? ¿O acaso el hielo te lo regalan? No, compro las bolsas. Ok, entonces tú tienes que colocar el hielo en tu receta. En el jugo, en el licuado, en el frappé, vas a incluir el hielo. El agua, a ver, ¿usas el agua doméstica? No, uso agua de garrafón. Entonces tienes que también meter el agua. Ahora, Ana María, qué bueno que mencionas ahí esos puntos. También genera mucha confusión esos temas. Y aquí es donde viene la diversidad de acciones y estrategias que cada consultor o que cada empresa o que cada director o que cada chef tiene. En lo particular, yo manejo lo que es el hielo como gasto. Ok, fíjate, son puntos de vista, ópticas diferentes. Exacto, porque muchas veces si la máquina por la carga de trabajo te hace el hielo con una densidad distinta por la carga que tiene y no está tan reservada, entonces pues obviamente te va modificando todo esto. Pero eso es precisamente lo que los invitamos a hacer. Pero ¿Qué eso es en lo que el surgió? caso de los negocios que tengan su máquina de hielo, ¿eh? Exacto, qué importante que salga este tema aquí, porque ahí es donde yo los invito a que los equipos de trabajo, principalmente las personas que son tomadores de decisiones, se sienten y digan, ¿cuál es la mejor estrategia que se adapta a nuestro negocio? ¿Queremos hacerlo contándolo? Adelante. Y estos son las políticas y los procedimientos que vamos a llegar. Ok, lo vamos a tomar a gasto, perfecto. Entonces, estas son las políticas y procedimientos para llevar su control. Por eso es bien importante escuchar distintos criterios para que todos ustedes vayan ampliando su visión de negocio con el fin de decir cuál es el que yo requiero, con qué capacidad operativa y de supervisión cuento. Imagínense esto que les voy a decir, con qué capacidad instalada de equipos tengo, ¿ok? Entonces es súper importante que evalúen todo su entorno
para que todos los procesos que vayan creando los hagan en base a lo que hoy día tienen. Conforme tu negocio vaya creciendo y tu operación se vaya fortaleciendo y vayas teniendo un mayor alcance, entonces ahí es donde tú tienes que evaluar, entonces, ok, el crecimiento de equipo que tengo, el crecimiento de capital humano que requiero, o la implementación o mejoramiento o optimización o mejora continua de mis procesos. Por eso es importante que ustedes estén el día a día prácticamente en todas las áreas, con unos ojos con una visión muy estratégica, más que la operativa, ¿ok? Por eso tenemos que ser muy estratégicos al contratar a personal operativo muy bueno, para que esos ojos operativos estén ahí y nosotros como responsables, independientemente del nivel jerárquico que tengamos, tenemos un equipo de trabajo y una responsabilidad a cargo, entonces nuestra visión cada vez tiene que ser mucho más estratégica como para estar generando constantemente cambios e innovaciones en todos los procesos que tenemos con el fin de ser más rentables sin disminuir la calidad y aumentando la satisfacción del cliente. Así es. Sí, como lo mencionaba, son puntos de vista, son ópticas que tienen que ser evaluadas y analizadas. No es hacer el proceso por hacerlo de una forma tipo robot. No, es que todo tiene un análisis. Todo tiene que ir amarrado a un análisis y una evaluación de toda la situación. El panorama general y el panorama más específico de acuerdo a cada área. Mencionaba entonces que deben tomar en cuenta también incluso las especies. Hay especies que a veces en una receta no nos influye tanto y es un porcentaje mínimo. No estoy diciendo, vuélvanse locos contando, pesando las especies y si la gramera no se los pesa, cómprense otras. No, porque al final esto es un porcentaje de las especies es mínimo. Pero de todas formas, sí se debe tomar en cuenta en lo posible. Hay que pesar el rendimiento final, como se lo mencionaba hace un momento. No es solamente hacer la preparación de la receta, es saber cuánto me rindió. Me rindió 1,5 litros, 2 litros, 1 kilo, 500 gramos, etc. Y las mermas, como se lo mencionaba, se los estoy repitiendo porque son puntos en los cuales caemos, son mayores los errores en los que caemos. Que se deben pesar las mermas para poderlas restar en la receta o tomarlas en cuenta en el costo final. Ya luego les voy a mostrar esto en un pequeño ejemplo. ¿Cómo se deben empezar los ingredientes? Pues hay varias formas. Lo pueden empezar simplemente colocando el ingrediente sobre la báscula. Bueno, agarro la zanahoria, las 3 zanahorias que voy a utilizar y las coloco sobre la báscula. Otra es que colocamos, cuando estamos hablando de que son ingredientes que tal vez sea un poco más difícil de manipular, lo podemos colocar dentro de una bolsita plástica. También lo podemos colocar el ingrediente, la materia prima, dentro de un bol o contenedor y tienen que tararlo con la báscula. Si su báscula no tiene tara o no la saben usar, simplemente traten de pesar ese bol o contenedor vacío primero y luego lo pesamos con el ingrediente y hacemos una resta aritmética sencilla. Lo otro es pasa mucho cuando, por ejemplo, el cocinero se están haciendo primeras pruebas y el cocinero quiere utilizar algún tipo de líquido, por ejemplo aceite, y oye, ¿cómo voy a saber con la cuchara? ¿Cómo peso? ¿Cuánto llevo? Oye, fácilmente pesa una botella, la botella pone el ingrediente o pone en este caso líquido, aceite, por ejemplo, que coloquen el aceite dentro de la preparación, simplemente vuelvan a pasar la botella y ahí haces una resta aritmética. Explico dos detallitos que pueden parecer tal vez sencillos, pero en mi experiencia propia les expreso que ha sido de las de mayor confusión con los clientes. Entonces, aunque parezcan insignificantes o sencillos, creo que es importante aclararlos. No sé si tenías algo que decir, Vinicio. No, estoy siguiendo para que fluya la... Ok. ¿Cómo vamos a obtener el costeo final? Puede ser que estemos desarrollando un costeo de un producto que sale el servicio directo, por ejemplo, una ensalada, una hamburguesa, pero también puedo tener una preparación del cual van a salir varios servicios, una sopa, un guisado, por ejemplo, y también obteniendo el peso del servicio o la porción. Esas son las maneras como vamos a obtener el costeo de cada preparación.
aquí llegamos a la parte gráfica que les mencionaba. Fíjense que aquí tomé fotos en algunos procesos de pesaje de varios ingredientes. Por ejemplo, puedo pesar la merma de una cebolla o el mismo ingrediente de la cebolla, como lo ven acá en la primera foto, en una bolsa. Simplemente colocar la merma o la cebolla, en este caso, dentro de una bolsa y allí lo peso. Puedo también pesarlo ayudándome con un recipiente, en este caso la sal. La sal la colocamos sobre un plato. Ese plato lo estoy llevando a la gramera o a la báscula. Y como les comentaba, tienen que tararla o restarle el peso de ese plato. O también con un bote o una botella, el antes y el después. A ver, voy a usar vino blanco, pero todavía no tengo muy claro de cuál es la cantidad que lleva porque no está estandarizada la receta aún. Simplemente voy a pesar ese bote o esa botella antes, la utilizo y la peso después. Y ahí simplemente saco una resta aritmética. ¿Qué pasa si el producto no tiene merma? O sea, lo voy a utilizar tal cual. A ver, es una salsa de tomates asados, hervida, y lo voy a utilizar el tomate completo. Simplemente lo llevo a la báscula. En este caso, por ejemplo, tengo un jitomate que me pesó 2,45 kilos. Y ese tomate así mismo se va directo a la preparación. Tengo en este caso una cebolla. Vamos a utilizar media cebolla. La llevo a la báscula, en este caso. Tengo un ejemplo de un peso de 160 gramos. Por ejemplo, en este caso, sí estamos hablando de un ingrediente o materia prima que tiene merma. Y aquí podemos observar de un lado cómo la cocinera está cortando el apio y le está ya retirando la merma. En este caso, para esta preparación es porque esa merma, esa parte del tallo, no estaba bien. Estaba como ya como quemada, entonces en la preparación no se puede utilizar. Y si observamos en la segunda foto, vemos que la merma, cuando se lleva a la báscula, tiene un peso de 55 gramos. Entonces, este es el procedimiento. Debemos ir separando la merma, irla pesando. En este caso, les muestro cómo se hizo con la sal. La sal inicialmente pesaba 160 gramos con el plato, pero cuando ya echamos la sal directamente a la cacerola de la preparación o del guisado, el plato se vuelve a pesar y ese peso lo estamos restando. Entonces, de los 160 gramos originales, le restamos el peso del plato, que era 90 gramos, por lo tanto, el peso real que se utiliza en la receta es de 70 gramos. Por acá está un ejemplo con las especies, como les mencionaba hace un rato. Hay que utilizar muchas veces una gramera que sea como que más precisa. Estas básculas generalmente vienen para pesar 10, 20, 50 kilos y muchas veces cuando yo quiero pesar algo que me pesa 5 gramos, 10 gramos, no lo va a detectar. Fíjense que en la primera tengo un tomillo que la báscula simplemente no lo pesa. En el segundo caso, el ajo se ve pequeñito, pero en este caso sí nos pesó el ajo, que son 15 gramos. Quiere decir que el tomillo pesa muchísimo menos. 5 gramos, 2 gramos. Entonces, en este caso, debemos tomar en cuenta los ingredientes, pero como les decía, tampoco es que se preocupen si no tienen el peso preciso, porque generalmente son porcentajes muy bajitos dentro de una receta. Entonces, en este caso, yo le coloco 3 gramos, 2 gramos, va a depender del tipo de ingrediente. Ahora, aquí sí quisiera hacer, regrésate tantito a la anterior. Fíjate, en este caso también es importante mencionarlo. Si tu negocio, en el caso de las especias, tiene un manejo importante en toda la preparación que manejas, entonces sí vale la pena que vayas haciendo el mapeo del pesaje. Sin embargo, si tu negocio es muy pequeñito y manejas solo algunas de ellas para ciertas recetas, entonces lo que yo te puedo sugerir es que hagas entradas directas. Conforme llega la factura, la ingreses directo y se vaya directo al costo general, pero vayas haciendo nada más un rastreo en tu inventario para que se haga buen uso de este. Correcto. Aquí tenemos otro ejemplo de la cebolla.
en la cual en un caso se pesó la cebolla completa porque se iba a utilizar toda, y tenemos las otras dos fotos donde muestra cómo sacamos merma. Una merma en este caso de 60 gramos y en la otra de 175 gramos, que en este caso fueron preparaciones diferentes que se hicieron el mismo día, pero tomé foto de ambos casos. Por acá tengo también el pimiento verde. Fíjense que cuando acá la cocinera cortó el pimiento, de una vez le solicité que me colocara la merma aparte en una bolsa, lo llevamos a la báscula y podemos observar que la merma fue de 105 gramos. ¿Por qué es importante pesar todo esto? Ustedes van a hacer o sea, ¿qué les quiero decir? No es que todos los días que se vaya a preparar una receta, ustedes van a tener que hacer el pesaje de la merma. No. Esto yo lo hago cuando son posteos nuevos, recetas nuevas, revisiones, y hago, digamos, que un muestreo. A ver, vamos a hacerlo 5 veces, por ejemplo. Y en base a esas 5 veces que yo hago la prueba de la merma de un tipo de ingrediente, yo tomo un promedio. Y ese promedio es el que me va a llevar al costeo. Porque tengan en cuenta que la merma de la piña, de la papa, del pimiento, de la zanahoria, de los chiles, no es el mismo. Cada tipo de materia prima o de ingrediente tiene una merma específica. Hay algunos ingredientes que la merma es mínima, es muy pequeña, pero hay otros ingredientes que tienen mucha merma. Incluso hablamos de la materia prima, incluso hablamos de pollo, de camarones, mariscos. Son ingredientes que tienen una merma bastante alta. Entonces, ustedes pueden trabajar con un promedio cuando ya ustedes vean, porque también va a depender del tipo de receta. De repente, como les dije hace un rato, hay tomates, preparaciones donde el tomate lo usamos completo, pero hay otras donde se le retira ya sea la cáscara, porque se pasan por un proceso de blanqueo los tomates, o ya sea que se le quita simplemente la tapita de arriba porque está una ensalada. Entonces, es importante que ustedes hagan este proceso para conocer cuál es la merma de los ingredientes que ustedes van a usar en las recetas. Acá tenemos otro ejemplo, habas. Aquí se ve cómo se hizo el proceso de selección de habas y cuál es la merma que se les retira. Por acá están las papas, cuando se les retira su cáscara, aquí está la merma, y el tomatillo, tomate verde, se les retira cáscara. Fíjense que en este caso es poca su merma, pero de igual manera, como les decía, ustedes tienen que conocer la merma de cada ingrediente para que lo puedan llevar al punto de su receta. Y otra cosa importante, como se la mencionaba hace un momento, hace un rato, es que tenemos que tener los rendimientos de las recetas. En este caso acá les muestro cómo tenemos el pastel azteca, cómo terminó la preparación crudo antes de entrar al horno, al proceso de horneado, y cómo es cocido cuando ya terminó el proceso de horneado. Tenemos por acá un ejemplo un poquito más específico, una torta de elote. Cuando la torta de elote ya salió de su proceso de horneado, su proceso de cocción y estuvo lista, fíjense que pesó 4.73. En este caso, ya estaba tarado con respecto al molde o la bandeja en la cual se metió a hornear. Y si pueden del lado derecho observar, les coloco un ejemplo. Son números, no son reales, solamente es un ejemplo. Yo acá les estoy colocando que la torta de elote tuvo un costo de 125. Para preparar esa torta de elote, todos los ingredientes que se utilizaron, nos da un costo de 125. El rendimiento final, que es el que podemos observar en la foto, fue de 4.73. En la segunda foto podemos ver un ejemplo de cuánto pesó una porción de la torta de elote, ya tarado el plato. Entonces, un cálculo muy sencillo es que yo divida lo que me pesó la torta de elote completa, ya horneada, ya lista, finalizada, con respecto a lo que me pesan las porciones, cada porción que se le va a servir al cliente. Si yo hago ese cálculo, pues obtengo que fueron 34 porciones, .51 las que me rindieron.
un poquito más, un poquito menos. Recuerden que esto no es, a pesar de que sí son números y deben ser exactos, este tipo de gramaje no es preciso. Como lo comentábamos hace un momento, puede haber un límite, unos gramos por encima, unos gramos por debajo. ¿Ok? Si yo hago el cálculo de lo que me costó preparar esa receta, fueron los 125 pesos, y lo divido entre las porciones que me salió por preparación, pues yo allí, algo muy sencillo, muy básico, puedo decir que cada porción me cuesta 3.62 pesos. Ana María, ahí veo algo interesante con el tema de, porque tenemos en la comunidad muchas pastelerías, reposterías que están consultando precisamente la información que compartimos. En este caso, yo les hago una sugerencia. Si podemos ver en la fotografía donde exactamente dice tarta de elote, identificamos que la parte central de la tarta es donde viene el recorte más exacto, ¿ok? El rectángulo perfecto. Muchas veces yo lo que sugiero en este caso es recortar todas las orillas para que sea homogénea la porción, porque en lo particular yo cuando voy a alguna panadería y me encuentro un panqué, nunca recibo las esquinas. Okay. Siempre las dejo. Esas no las compran. Y si te das cuenta, casi siempre cuando llegas, dicen, dame central, no quiero orillas. Entonces, para tener nosotros una eficiencia en nuestra venta, vale la pena que evalúes el recortar los costados, dejar las medidas exactas. Entonces tienes un producto con mucho más probabilidad de que no se encuentren a personas como Vinicio, que no les gustan las orillas, tengas mayor venta y sobre todo ese porcentaje de masa de pastelillo que estás recortando es parte de una merma que tienes que afectar en tu costo. Porque a lo mejor en lugar de que te salga en 3.62, te va a salir en 4.10 o en 3.85, 3.90. Pero debemos de analizar cada uno de estos detalles, ¿ok? Entonces, qué bueno que estamos aquí compartiendo distintos criterios. Y recuerda, te estamos dando información para que tú voltees a ver la oferta que tienes y digas qué cambios tengo que hacer y cómo los tengo que hacer, ¿vale? Ojalá lo consideren. Sí, igual también tomo la palabra, inicio de lo que decías, repitiendo de que todo depende también del tipo de negocio. Obviamente una pastelería es un producto dulce más gourmet. En este ejemplo que yo estoy tomando, es un restaurante de comida corrida, lo que generalmente en México se le dice una fonda, donde acudes a las 2, 3 de la tarde a buscar una comida rápida, donde te sirven una sopa como entrada, acompañado con unas tortillas o una ensalada, o etcétera, o arroz, y luego te entregan un guisado acompañado con un agua, una bebida, y al final te dan un postre. Entonces, obviamente, este tipo de negocios, me ha tocado ya trabajar con dos en este año, es una comida, digamos, que para ellos debe ser rendidora para dar un precio accesible a los clientes. Entonces, sus postres son unos postres muy básicos, un arroz con leche, una carlota, una torta de elote, una gelatina, ¿ok? Entonces, muy importante lo que tú mencionas, cuando es un caso de pastelería, pues sí, obviamente tienen que evaluar mucho mejor la porción que va a salir de venta al público, porque estamos hablando de una repostería o una pastelería que es un producto más gourmet. Entonces, justamente para que quede como análisis de los clientes, lo que decíamos, que va a depender mucho del tipo de negocio. Pero es importantísimo que puedan ver diferentes ópticas y cómo puede variar, a pesar de que hablamos del mismo tema, cómo puede tener variaciones de acuerdo a los negocios. Continuamos por acá. Justo mencionaba hace un momento la importancia de tomar en cuenta las mermas. Hay muchas mermas de algunos vegetales, frutas, que ya están establecidos, que ya está como que estandarizado de que, bueno, ya yo sé que el pollo merma unos 33% y los camarones merman 50%, hablando en números un poco especulativos. Entonces, tal vez ustedes pueden entrar en su navegador y pueden buscar merma de alimentos. Van a conseguir páginas donde le dice esto es lo que merma tal alimento. ¿Ok? Pero repito, es mejor para que su fuente sea totalmente fiable, confiable,
que ustedes hagan las pruebas en su propio negocio. Que ustedes se tomen el tiempo de hacer las pruebas con sus vegetales porque puede variar. Puede variar de acuerdo al tipo de materia prima que están comprando. Lo mencionaba por ahí hace rato, Vinicio, se puede incluso hacer un vegetal de segunda, de tercera, entonces, o de primera. Entonces la merma allí también va a tener cierta variación y depende del tipo de preparación. ¿Ok? Entonces por eso se los muestro acá, que sí está la herramienta por allí, la pueden conseguir en internet, pero que es importante que ustedes hagan sus propios ejercicios. Aquí les estoy poniendo un ejemplo con la zanahoria. Fíjense que la zanahoria en esta tabla que tomé de internet decía que la zanahoria tiene una merma del 37%. Sin embargo, una prueba de una receta que yo hice en un restaurante obtuve un porcentaje diferente. Tengo por acá que la zanahoria pesó 1,145 kg, pero que pesamos aparte la merma y la merma pesó 178 gramos. Y yo aplico una fórmula muy sencilla, regla de 3, y esa regla de 3 me dice que el porcentaje de merma fue de 15,54. Si yo tomo mi precio de compra de la zanahoria me costó 11 pesos el kilo. Entonces, a esos 11 pesos que me costó el kilo, yo le debo añadir el 15,54% que me dio la merma. Entonces, para mí, el precio real que yo voy a tomar en cuenta para costear las recetas es de 12,65. ¿Ok? Otra forma es, y hay quienes lo hacen de esta manera, es que sacan el rendimiento y lo llevan directo al costeo. Si yo tomo el 100% y ya yo sé que el 15,54 es de merma, entonces a mí lo que realmente me rinde mi zanahoria es 84,46%. Esa es otra forma de verlo también. Entonces, ¿cómo voy a costear mis recetas? Aquí les muestro nuevamente cómo sería la receta estándar, que en este caso, en este ejemplo que tomé para enseñárselos hoy, es una sopa de zanahoria con papa. Aquí tengo la cantidad de ingredientes que lleva: papa, zanahoria, tomate, cebolla, ajo, cilantro, sazonador, agua y aceite, y tengo la cantidad que lleva cada uno. Y, puede observar con error, en kilos, o en gramos, o en mililitros. Disculpen ahí ese error que no lo vi, que dice litro y es kilo. Ok, entonces les voy a mostrar rápidamente cómo me va a quedar a mí en Excel lo que voy a preparar. ¿Qué es lo primero que yo debo tener? La lista de precios de compra. Aquí tengo un resumen de los ingredientes que voy a utilizar para la sopa de papa con zanahoria, y aquí les pueden ver la lista de ingredientes y al lado los precios. Importante. Por ejemplo, el ajo lo estoy tomando como 1 kilo, el agua, un garrafón de 22 litros, el aceite, en este caso no era de 1 litro, sino de 900 mililitros. Entonces, es importante que ustedes también tomen en cuenta la presentación de esa materia prima. Fíjate, ahí qué bueno que representas de esta manera tan gráfica las unidades, porque de igual manera, digo, en el formato que nos proporcionarás, va a ser importante que ustedes lo utilicen como un borrador para ir haciendo, dependiendo, digo, independientemente del tamaño de tu negocio, comprendemos que todos manejamos una manera distinta de cómo ir controlando estas recetas. Es importante que vayas haciendo los ejercicios de cómo ir migrándolo poco a poco a un Excel, darle forma, cómo compartirlo con tu equipo de trabajo para que vayan haciendo las mismas lecturas y sobre todo que el día de mañana que tú tengas la oportunidad delegues a alguien esta tarea con toda la confianza porque ya llegaste a tener el mismo entendimiento, ya todos hablan el mismo lenguaje, ¿no? Correcto. Acá les muestro el cuadro. Fíjense que el cuadro poco a poco se va llenando. Yo particularmente hago una clasificación de acuerdo al tipo de materia prima, porque eso luego me va a ayudar a mí a hacer una evaluación por el tipo de materia prima, valga la redundancia, cuando le llevo un estado de resultados. ¿Ok? Entonces ya yo aquí voy a hacer una clasificación: abarrotes, vegetales, congelados, lácteos, carnes frías, etc. Coloco la medida, coloco la presentación y ya coloco el precio del empaque. Y voy agregando lo que es la merma, que ya se los mencioné hace un momento.
o se los he mencionado varias veces. Luego que ya yo tengo toda esa lista, tengo que hacer un cálculo donde voy a obtener cuál es el precio por kilo o por litro. Una sencilla regla de 3. Y luego tomo en cuenta las mermas. Toda esta operación que están viendo acá, la llevamos a Excel. Y es lo mismo que ya les estaba explicando teóricamente. Luego, pues llevo de esa receta ya directamente al Excel. Aquí tengo ya toda la lista de los ingredientes con el peso o el gramaje de cada ingrediente de forma particular. Vamos a verlo en Excel. Ahora permítanme un momento para abrir aquí mi Excel. Y sobre todo el hacerles saber que les vamos a compartir este formato y posteriormente recibirán un correo por parte de Ana María para cualquier duda que tengan con el formato, clarificarlo y sobre todo puedan ustedes sacarle el provecho que requiere ahí su negocio. Correcto. Vinicio, por favor, ¿me ayudas confirmándome que se vea el Excel? No lo tenemos todavía a la vista. ¿No? Ay, a ver, permíteme. Sí, está todavía el PowerPoint. A ver. A la hora que selecciones te van a aparecer las diferentes carátulas y ahí vas a decir Excel. ¿No lo ves? No. Ay, perdón. Perdón que ya aquí creo que me enredé. Momento. No sé por qué no me lo muestra. Sí, no se sigue viendo la Momento. práctica. A ver. Ahora Ahí sí. está ya. ¿Ya? Mira, por el tiempo que traemos, quiero agradecer a todas las personas que se han mantenido. Traemos ahorita el 80% de mismos conectados al inicio. Entonces, ojalá podamos tener la explicación en unos 10 minutos. Y como les mencioné, a fin de cuentas vamos a tener un contacto posterior con ustedes después de este webinar. Para cualquier duda que tengan, por favor la compartan y poderla nosotros apoyar a la brevedad y puedan ustedes tener el uso correcto de la herramienta y sobre todo con el mayor aprovechamiento del webinar, ¿no? Correcto. Sí, de hecho ya esto es mucho más rápido porque simplemente es mostrarle cómo lo pueden hacer en Excel. Ya, de hecho, pues obviamente no vamos a dar una clase de Excel de cómo van a agregar columnas y filas, ¿ok? Sí. Solamente les quiero mostrar cómo lo hago yo en Excel, ¿ok? Inicialmente, pues me llevo el cuadro a Excel o creo un cuadro, como pues, ya ustedes verán cómo pueden crear sus columnas, sus filas, sus colores, etcétera, lo personalizan. Pero yo aquí simplemente llevo todos los ingredientes a una hoja de Excel donde en cada columna voy colocando los aspectos que me interesa tener en mi receta. Luego pueden observar acá como ya yo estoy llenando o ya tengo acá lleno, por ejemplo, cada un ingrediente con su clasificación, su tipo de empaque, su tipo de bote, frasco, kilo, la medida. Y ahí lo pueden ver cómo lo voy llenando. Acá les estoy mostrando donde ya estoy haciendo una fórmula. Vamos con el aceite, donde el aceite no es de 1 litro, sino de 900. Yo me voy muy sencillamente a una regla de 3. Fácilmente puedo decir acá que si 900 ml me costaron 30 pesos, el litro, ¿cuánto me va a costar? Y aquí obtengo con mi regla de 3 la cantidad y la llevo acá. Aquí es una fórmula. Aquí simplemente juego o trabajo con las dos columnas, con la regla de 3 como les acabo de explicar. Y luego en la merma pueden observar donde al precio que yo tengo de compra, en este caso de la papa, ya yo a la papa probé que era un 46% y se lo voy a incrementar para obtener un precio final con la merma. ¿Ok? Otro método es que se coloca directamente en la receta. Aquí al final les voy a mostrar un cuadrito con ese detalle. Luego tengo otra hojita, otra pestaña de un archivo de Excel donde ya tengo la receta, un formatito, un cuadrito, digamos así, con el nombre de la receta, una columna con su ingrediente, otra con el gramaje, otra con el kilo y con la ración.
o porción. Y fíjense que acá le indicó lo que está en color verde es lo que ustedes deberían crear, digamos, como un estándar para cada nueva receta que vayan haciendo. Ahí es donde ustedes van a vaciar la información. Y debemos obtener un total de la preparación, un rendimiento, un tamaño de porción y al final cuánto me sale a mí el kilo y la porción. Aquí lo tengo ya lleno, ya yo vacié todo lo que traía de mi receta original en este formato de Excel. Aquí pueden ver todas las cantidades de mi receta y ya yo aquí estoy colocando que a mí esa receta, esa sopa, me rindió 8 kilos. Y el tamaño de la porción o el servicio que va al cliente pesó 220 gramos. La receta costeada final quedaría así. Los ingredientes, el gramaje, el costo por unidad. ¿Qué pasa con este costo? Que este costo yo me lo estoy trayendo de la primera pestaña. Fíjense que si yo acá edito, viene desde la primera, desde el listado de precios. ¿Ok? Simplemente es hacer operaciones de Excel donde ustedes van llamando a los precios que ustedes tienen en su precio de compra. Si ustedes trabajan de esta manera con Excel, cada vez que ustedes actualicen sus precios de compra en la lista original, automáticamente su receta se debería actualizar. No deberían tener problema con eso. Eso les facilita mucho mantener costeadas sus recetas. Repito, si manejan Excel, si tienen un sistema automatizado, un sistema administrativo de facturación, pues ustedes tienen que estar ingresando cada compra y automáticamente también sus recetas se deberán actualizar. Acá si vemos, estoy obteniendo el costo del platillo, cuánto me costó a mí preparar ese platillo, en este caso fueron 271 pesos. ¿Cuánto me cuesta el litro? Aquí simplemente estoy haciendo una división entre lo que fue la preparación y lo que me rindió, la preparación como tal. Por lo tanto, el litro me cuesta 31,83 pesos. Y la porción, el costo de la porción lo obtengo de la misma manera. Simplemente divido el tamaño de la porción con los litros. Hago la relación. ¿Ok? Y por otro lado, les quería mostrar, fíjense que en este caso yo me estoy trayendo estos precios ya con la merma, en lo que es zanahoria, tomate, cebolla, los vegetales. Pero también se puede hacer de esta manera, que ustedes coloquen en cada ingrediente el rendimiento real que tuvo ese ingrediente para esa receta. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar en Excel. Pues lo ideal si van a trabajar de esta manera es que tengan cierto conocimiento y que luego que hagan su primera receta, que la tengan ya estandarizada, pues se pasen a hacerla con cada una de sus recetas. Claro. Y sobre todo lo que pudiéramos dejar de invitación es, porque bueno, una vez dices, bueno, ya tengo aquí el formato, ¿y por dónde empiezo? Haré la más sencilla, ahí de nueva cuenta es que tu criterio dicte qué es lo que te preocupa más. Digo, tal vez es importante hacer por las más sencillas, sin embargo, eso te puede llevar a alargar mucho el tiempo de implementación. Entonces, es importante igual que hagas tu mesa redonda con tu equipo de trabajo y decir, vamos a hacer la lectura del formato, vamos a analizarla, qué comentarios tienen, digo, hay que hacer tareas previas a esta junta para que cada quien llegue con sus aportaciones desde el área que está y comenzar a desarrollar un plan de trabajo muy específico, con un plan de seguimiento muy específico, muy exacto, donde cada uno de los miembros que sean parte de este equipo de trabajo sepan cuáles son sus responsabilidades, sus entregables, su tiempo de entrega y sobre todo cuál es su alcance en toma de decisiones. Y yo les apuesto que en un periodo de mediano plazo, a corto casi, pueden comenzar a ver avances significativos en sus controles y sobre todo que esto no es un tema de hacerlo por primera vez y se acabó, ¿no, Ana María? Es un tema que hay que estar revisando y sobre todo involucrando y compartiendo la información con el personal que interviene en preparar los platillos, en recibirlos,
para que sepa, digo, tienen imagínate otra vez el punto de profundidad que esto tiene que impactar en el perfil de puesto de cada una de las personas que tienes. Tiene que quedar plasmado su responsabilidad en los procesos que están ahorita por identificar, o bien que ya identificaron y van a mejorar, o bien que tienen que revisar que también están haciendo las cosas para estar perfectamente alineados, ¿no? Generando un criterio único por su organización. Pues Ana María, increíble, siempre es largo si lo vemos de una manera, desde una perspectiva lejana, un webinar hablar de costo, porque es mucho tecnicismo en ocasiones. Sin embargo, quiero invitarte a que cerremos esta conversación con un par de mensajes muy precisos que quieras dar para dejar como ese sello de las tareas que tú le sugieres que hagan y dar las gracias por la asistencia. Mira, mi recomendación es que piensen siempre en lo general y en lo específico y que siempre formen un equipo de trabajo que se preocupen en capacitarlo. Que cada una de esas personas de ese equipo de trabajo sea una herramienta apta, capaz para desarrollar un trabajo, darle fluidez. Y en este caso, siempre este tipo de procesos pueden parecer muy engorrosos y fastidiosos, pero al final allí puede estar el secreto del éxito del negocio. Entonces, es dedicarle tiempo, es documentarlo, es hacer las pruebas y es tener constancia, disciplina. Como lo mencionábamos también al principio, no es solamente hacerlo la primera vez y dejarlo allí tirado, no. Tienes que estar constantemente haciéndole seguimiento, porque te descuidas y puedes tener robo hormiga, puedes tener fuga, puedes estar gastando más materia prima de la que deberías gastar, puedes no estar recibiendo la materia prima de la forma adecuada y si te está dañando en tu almacén o en la cocina, o no hay una planificación de la producción y los cocineros están haciendo producción sin pensar y se está gastando también materia prima. Todo eso parece poco, pero son fugas. Tienes un chorro abierto, son fugas y fugas que al final obviamente va a mermar mucho tu rendimiento y tu utilidad. Entonces, pues mi mejor recomendación es que le pongan cariño y pasión al día a día del negocio y que no lo descuiden, que cada aspecto es importante. Y de mi parte, cualquier duda, pues por acá estoy, Vinicio. Para cada Claro, uno. exacto, y sobre todo saber que no nada más el negocio está creciendo y está desarrollándose, sino a fin de cuentas nosotros como profesionales en cada una de las áreas que estemos, es una obligación después de este ejercicio de pandemia que vivimos, saber que no nada más debemos de conocer el área en que trabajamos, debemos de tener cada vez la obligación de incrementar nuestro conocimiento, de alcanzar nuevas áreas de empuje y de colaboración y saber que si eres un subchef puedes meterte también conociendo las áreas a la parte operativa y comenzar a hacer responsabilidades cruzadas, pues para tener una visión mucho más amplia y sobre todo, como lo dijiste, ¿no? Un criterio único por organización. Carlos, muchísimas gracias. Ahí nos está diciendo que se la pasó muy bien. La ponencia estuvo excelente. Gracias, Y pues, Carlos. bueno, Ana Bueno, María, algo con lo que ya quieras cerrar para despedirnos de todos y agradecer su visita. bueno, justo con la frase que estoy colocando acá en pantalla, que es todo aquello que no se planifica adecuadamente, es bastante probable que acabe mal. La planificación es súper importante, es una habilidad que debemos desarrollar como profesionales día a día. Perfecto. Bueno, Esa es mi impresión de inicio. Ana María, agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que en los viajes que tienes con tus clientes has estado de aquí para allá, pero pues bueno, hoy nos diste parte de tu tiempo y quiero recordarles que van a recibir por parte de Cooking Depot una sorpresa para que realicen las compras ya posteriores a este Buen Fin y sobre todo complementen los equipos que requieren. Y asimismo agradecer la asistencia que han tenido y el acompañamiento que hemos hecho y agradecer a cada uno de ustedes el ser parte de esta comunidad, ¿no? Que sin ustedes, pues no estaría yo hablando ni invitando a Ana María ni invitando a nadie más, ¿no? Y recuerden, como lo tuvimos hace 2 webinars con un muy buen amigo español, Roberto Ruiz Rúa, y el webinar se llamó Sé el consultor de tu propio restaurante, ¿no? Entonces,
no dejemos de ser los que encabecen toda la serie de iniciativas que requerimos en nuestro día a día, ¿no? Como parte de un equipo de trabajo, pero sobre todo de manera personal. No dejen pasar las oportunidades, sean muy ambiciosos en su conocimiento. Muy bien, agradezco mucho a César Ramos sus comentarios, a Arely Simpson y a Soledad Reza. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por su tiempo. Ana María, me despido de ti, me voy desconectando de Facebook Live, que estuvimos también con muchas visitas por ahí. Gracias a todos. Muchas gracias a los paisanos, compatriotas que estuvieron por ahí también conectados. Okay. Y con tu permiso, Vinicio, particularmente a mis compatriotas, a mis paisanos, de más decirles que de todo corazón estoy a disposición, a sus órdenes para cualquier duda, cualquier apoyo. De verdad que cuenten conmigo al 120%. Sé que la situación de mi país no es fácil y estar allá y llevar negocios adelante es de valientes. Así que estoy a las órdenes para todos los participantes, pero con el corazón en la mano, por supuesto, para mis paisanos. Muchas gracias. Alejandro, en Guadalajara, si estoy por allá, me acerco contigo. Gracias. Muy bien, hasta luego y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta pronto.